Moi, si vous voulez, aux prises avec l'anarchie. ¿Contra qué están luchando los estudiantes? Ich meine, dass sie jetzt endlich... Hace poco más de un año empezaron en la administración todavía de Guadalupe Ferrer, Albino, por supuesto, de una manera muy importante, empezaron a diseñar esto que hoy se llama Arcadia, pensando un poco en sacar estos contenidos, sacar estas películas de archivo y volverlas a acercar a los grandes públicos y que las disfruten primero en sus versiones restauradas, en una calidad que probablemente muchos de nosotros nunca antes hemos visto, pero también en salas cinematográficas. Este año específicamente se presenta la gran oportunidad que para lanzar la primera edición de Arcadia se haga con contenidos que están todos puestos alrededor de uno de los movimientos más importantes para la historia política del país y por supuesto para la historia de la universidad, que es el movimiento estudiantil de 1968, del cual además la Filmoteca es el depositario de los materiales más de referencia del movimiento, no solamente de referencia cinematográfica del movimiento, sino que por su calidad y por lo exhaustivo de la cobertura que pudieron hacer tanto estudiantes universitarios como profesionales del cine que ya estaban incorporados y trabajando en la universidad, se significan como materiales de referencia histórica en general, no solamente de la historia del cine. Antes de la restauración técnica hubo un proceso de investigación de qué hay detrás del grito, qué hay detrás de esta película, que hay detrás de todos los esfuerzos de un colectivo de estudiantes y de maestros en el CUEC que vieron la oportunidad de filmar y registrar una serie de eventos sabiendo que iba a ser un documento importante. Más allá de las observaciones o comentarios sobre la forma en que se narró ese documental, lo que yo veo en todo este trabajo de restauración es los esfuerzos que hay ahí. También, digamos, al margen de los resultados de qué tan bien se va a ver y qué tan bien se va a escuchar, sí hay una emoción que yo creo que contagia mucho el documental, ¿no? Una emoción de jóvenes que creyeron, que lucharon, simplemente por principios básicos de la vida de nuestro país, principios democráticos, principios de participación, principios de respeto, por supuesto, a la autonomía universitaria, a la libre expresión. Eso para mí es el contenido fundamental de la restauración. ¿Me explico? Más allá de la película, que se va a ver, tu generación la va a ver de alguna manera como una muy bien detallada, en imagen, se va a escuchar bien, pero yo iría más allá. Ojalá y la película pueda conectar con tu generación en ese sentido, en esa esperanza, en esa alegría que, como le hemos dicho en nuestras entrevistas, es esforzarnos mucho por recuperar una esperanza. Y esa esperanza es una esperanza de una vida mejor en un país mucho mejor. Las películas que hicimos en el 68 saltaron todas las barreras técnicas, porque en ese momento que comenzó el movimiento estudiantil, en julio, inmediatamente los laboratorios cerraron las puertas a los universitarios y si llegaba alguna copia iba directamente a la policía. Entonces, ¿cómo hacer una película en un estado de sitio como vivió México el movimiento 68? El estado de sitio realmente era formal, no era legal, pero había un estado de sitio en la República. O sea, se quiso acercar al movimiento políticamente y socialmente, y el gobierno recibió una gran derrota. No pudieron derrotarnos, en primer lugar. En primer lugar, teníamos todavía la radio universitaria, que allí hacíamos el sonido de las películas. Y por otro lado, teníamos la suficiente preparación técnica para poder hacer revelados nosotros mismos. Entonces saltamos las barreras totalmente técnicas para poder hacer cine en un país que no se podía hacer cine.
digo, el cine que estaba produciendo el movimiento. Entonces, en ese momento, hacemos el primer noticiero del movimiento que sirvió para dar a conocer, sobre todo en la base estudiantil, en las escuelas de alto nivel y nivel medio, lo que estaba sucediendo con el movimiento. O sea, dar a conocer los puntos que pedíamos, los 6 puntos del pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga, y al mismo tiempo crear una conciencia política. Por eso se llama Únete Pueblo, porque llamábamos a la unión del pueblo al movimiento estudiantil, cosa que se logró. Seguimos filmando nosotros después el mes de agosto, que fue el documental que hicimos 40 copias, de las cuales la policía se quedó con algunas copias de estas, pero logramos mandar copias a Europa, a Estados Unidos y a Cuba y a Sudamérica. Pusieron 40 copias que circularon entre las escuelas. La economía del cine es muy cara. Es carísimo hacer una película. ¿Cómo conseguíamos recursos para hacer la película? Para hacer las películas, tanto en el CUEC como en el grupo de nosotros. Era muy sencillo. Estaban las brigadas estudiantiles que boteaban. Y como boteaban, conseguíamos recursos para pagar los gastos que tenía la película. Esa fue la economía de las películas del 68, universitarias todas, ¿no? Entonces, bueno, llegamos al 2 de octubre y estábamos en la plaza, recibimos el gran golpe de la masacre y quedamos muy lastimados. Realmente el trauma fue tremendo. Buscar a los compañeros en las morgues es horrible, ¿no? Pero eso fue la tristeza del movimiento 68, que el gobierno tuvo la culpa, ¿no? Absolutas son los criminales, ¿no? El gobierno. Nosotros seguimos filmando porque no nos habían derrotado. Seguimos adentro de Lecumberri haciendo una película clandestina y se la mostramos al gobierno. Bueno, en Lecumberri estaban todos nuestros compañeros, mano. Estaba José Revueltas, estaba el maestro Lidio Gortari, estaba Fausto Trejo, estaba Eberto Castillo, todos los hermanos de nosotros, vaya, compañeros de lucha. Pues ellos fueron los que dieron el pie para hacer un guión adentro del Lecumberri. A pesar de la vigilancia, logramos nosotros hacer la película. Claro, le estrellamos antes que se fuera Díaz Ordaz. Hasta ahí llegó la hazaña. Pero las películas estaban muy mal, con muchos defectos técnicos, porque el ataque a los estudiantes seguía en los laboratorios. No podíamos llevar nada porque lo decomisaba la policía. Entonces, bueno, había que ir a Europa a terminar bien la película. Y fuimos a Europa, hicimos la película en Francia, que se llama Historia de un documento, que va a pasar acá como homenaje a José Revueltas, que bien lo merece. En español ya, porque la otra película está en francés. Y en fin, bueno, anduvimos medio mundo, bueno, media Europa, pasando las películas para decir que estaba pasando en México con la represión. Se van a entregar 2. Una se le entrega de manera póstuma a Leobardo López Arreche, que es con la que inauguramos la muestra, en manos de Leobardo, su hijo, y de Geraldine, la madre de su hijo. Y la otra pues se le entrega al maestro Oscar, que también nos alegra muchísimo porque mucha de su obra está aquí depositada y custodiada, y alguna de ella, te lo contará ya él, tiene como una participación muy importante este año. Y pues bueno, muy contentos de poder, pues eso, que nos toque el privilegio de entregar esas medallas para que podamos, pues rendir el debido homenaje a quienes nos antecedieron y han dejado estas obras cinematográficas tan importantes para recontar un movimiento que es una bisagra esencial en la historia sociopolítica de nuestro país. Bueno, es una medalla que no me la gané yo, nos la ganamos todos los que trabajamos en esto. En primer lugar, el maestro Manuel González Casanova, que nos ayudó en todo, en 68, para hacer películas.
a mis compañeros, a José Rovirosa, a Alfredo Yoscovich, a Leobardo López Arteche, compañeros míos, vaya, que a Nacho López, a Héctor García, en fin, a José Revueltas. Esos son los que ganaron la medalla. Y a mí me toca un pedacito de medalla nada más. Es una medalla que la voy a recibir como un homenaje a mis compañeros que prácticamente fallecieron ya casi todos. Ya quedaron muy poquitos. Yo no sé por qué ando por acá todavía. A lo mejor soy un fantasma, ¿no? La serenidad de los manifestantes a esta provocación evitó un gran baño de sangre. La muestra empieza el 25 aquí en el Centro Cultural Universitario. Se va a poder ver en las 3 salas del Centro Cultural Universitario. También en la Facultad de Música va a haber ahí unos cineconciertos muy interesantes. En la Facultad de Derecho se proyectarán algunas de las películas, especialmente alrededor del tema de derechos humanos, junto con una organización de derechos humanos que trabaja ahí dentro de la facultad. Se proyecta también en el cinematógrafo del Chopo, en la Plaza de las Tres Culturas, que ahora entro al tema, y en el Museo de las Constituciones va a haber una exposición en 360 grados de imágenes del grito, que es ahí material encontrado que está muy interesante poder ir también ahí, además al centro de la Ciudad de México, no está dentro del edificio, pero es el complejo universitario, el viejo complejo universitario de San Ildefonso, pues esa cuadra entre Argentina y Justo Sierra, ¿no?, que es muy representativa de la vida universitaria y que además fue también uno de los lugares en donde más fuerte sintió la mano de la represión la universidad, ¿no? El día 29 y el día 30, respectivamente, ponemos en la Plaza de las Tres Culturas a las 8 de la noche cada uno de esos 2 días El Grito, la versión restaurada, entrada abierta, pues, como es la plaza. Creemos que será una función especialmente conmovedora. Y el día 30 pasamos Olimpia, una función especial de clausura de la película de José Manuel Cravioto, que es la única que no es de archivo, pero tiene materiales de archivo precisamente del archivo universitario. Además, la Filmoteca junto con TV UNAM somos coproductores de la película y se retrabajaron las imágenes con alumnos de la Facultad de Artes y Diseño. Las imágenes de archivo, justamente José Manuel las quiso intervenir para que tuvieran como una unidad estética con lo que él estaba planteando en su película, y pues me parece muy valioso un proyecto en el que se haya participado de la universidad con los archivos con los que se cuenta, que se haya participado con algo de gestión y recursos de coproducción, y que estudiantes inscritos y regulares en la actualidad hayan retrabajado esas imágenes a partir de el contexto que les da un director también universitario, porque él es egresado del CUEC. Entonces creo que es una película que nos va a sorprender a todos muy agradablemente.